Colombia es, según Amnistía Internacional, uno de los países con mayor índice de terror político extendido a toda la sociedad, y según datos actualizados del 2011 del Índice Global de Terrorismo, que compara la violencia interna de todos los países, Colombia es el 13º país más violento de 158, precedido por la República Democrática del Congo y por delante de Siria. Colombia vive un conflicto interno desde 1964, pero para entenderlo nos debemos situar algunos años atrás. El país era antiguamente una colonia española conocida como Nueva Granada, que consiguió su independencia en agosto de 1819 gracias al ejército liderado por Simón Bolívar. Este nuevo país independiente se caracterizó por una sociedad muy dividida entre descendientes españoles con grandes riquezas y mayoría autóctona pobre. Desde aquel momento, la política colombiana estuvo basada en el bipartidismo y constantes tensiones entre liberales y conservadores. Las tensiones crecieron cuando en 1886 los conservadores ganaron con una gran mayoría. Después de esta victoria establecieron un ejército unitario y redactaron la Constitución de 1886, de carácter ultraconservador, centralista y confesional, declarando la religión católica como la religión oficial del país. En este contexto, los liberales quisieron recuperar el poder que habían tenido durante la época del bipartidismo y esto dio lugar a la Guerra de los 1000 días, el conflicto más violento, devastador y sangriento que ha vivido el país y que ganaron los conservadores. Fue en aquel entonces cuando las tensiones entre liberales y conservadores se radicalizaron y han persistido hasta la actualidad conjuntamente con un gran resentimiento de la sociedad civil. El siguiente levantamiento popular violento con connotaciones políticas causadas por esta persistente confrontación fue el Bogotazo, el asesinato del jefe liberal Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá, que desencadenó la época conocida como la violencia, caracterizada por otros asesinatos, persecuciones y agresiones. En 1953, el general Rojas Pinilla lideró un exitoso golpe de Estado que le permitió gobernar una dictadura hasta 1957. El fin de su mandato fue causado por el propio ejército y asumido por la Junta Militar de Transición. Fue entonces cuando conservadores y liberales olvidaron sus diferencias y realizaron un pacto de política de acercamiento, estableciendo el Frente Nacional, la coalición política bipartidista que gobernó el país entre 1958 y 1974. 16 años de alternancia política. Este sistema bipartidista que anulaba otras alternativas políticas fue la causa de la creación de guerrillas, que exigían una verdadera redistribución agraria y posibilidad de protagonismo político de las minorías. Por eso, el inicio del conflicto actual se sitúa en 1964, con la creación de las FARC. Los actores del conflicto colombiano se pueden clasificar en dos grupos, los actores ilegales y los actores legales. Los actores ilegales están formados por las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, el EPL, Ejército Popular de Liberación, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, y el M-19. Tanto las FARC como el ELN y el EPL son guerrillas nacidas en zonas rurales. Las FARC están formadas por campesinos que quieren una redistribución de las tierras. El ELN son jóvenes universitarios formados en Cuba que regresan seducidos por los ideales de la Revolución cubana y se basan en atacar a las estructuras petroleras y toda la infraestructura basada en el capital extranjero. El M-19 es la primera guerrilla urbana con un apoyo popular. Se toman embajadas y acciones de gran impacto internacional. Pierden poder en 1985 con la toma del Palacio de Justicia, ya que se les atribuyeron varios crímenes que se están investigando y se consideran cometidos por las Fuerzas Armadas. En 1991 dejan las armas. Hay un acercamiento político con el gobierno. El último de los actores ilegales del conflicto son las AUC. Las AUC tienen sus orígenes en los grupos de autodefensa que Álvaro Uribe autorizó cuando era gobernador de Antioquia, armando a campesinos para defenderse de las guerrillas. Más tarde, estos grupos se radicalizaron y se convirtieron en grupos paramilitares de extrema derecha, que combatían en contra de las guerrillas y también del gobierno, por lo que el Estado los ilegalizó.
En cuanto a los actores legales del conflicto, el Estado colombiano se ve representado por sus Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, a pesar de que éstas no tengan carácter militar. Será en el año 1980 cuando el narcotráfico empieza a practicarse en Colombia. El gran poder de los cárteles de droga en el país ha tenido un papel clave en el desarrollo del conflicto, ya que estos poseen una gran capacidad militar y pasaron a formar parte del conflicto armado al financiar las guerrillas y grupos paramilitares. Por ejemplo, datos del 2012, según el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, aseguran que los ingresos netos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, procedentes del narcotráfico, oscilan entre los 2.400 y los 3.500 millones de dólares al año, 1.800 y los 2.600 millones de euros al año, y se estima que las forman 8.147 guerrilleros. El aumento de poder económico de las guerrillas permitió su implantación en ciertas regiones y una erosión de la autoridad central. En el norte, las AUC avanzaron a paso firme a base de grandes masacres, y en el suroriente del país, el Estado solo controlaba las capitales y las poblaciones grandes. Las presidencias de los liberales Virgilio Barco y su predecesor César Gaviria pueden considerarse una nueva etapa del conflicto armado. Barco consiguió eliminar a algunos de los dirigentes de los cárteles más importantes y frenar su actividad. Sin embargo, el narcotráfico no desapareció, sino que pasó a manos de las guerrillas y grupos paramilitares. Por otra parte, en 1991, durante la presidencia de Gaviria, se redactó la nueva Constitución, que corrigió los errores de la Constitución de 1886 y permitió que algunos grupos insurgentes se integrasen en el proceso político como el movimiento M-19, convirtiéndose en un grupo político conocido como Alianza Democrática. Este pacto social representó un gran paso para el proceso de paz, pero el gran inconveniente fue que las FARC y el ELN, grupos insurgentes importantes y nuevos controladores del narcotráfico, decidieron con la propuesta de formar parte del proceso político. El año 1995 está marcado por una gran degradación del conflicto armado, ya que los grupos paramilitares y las guerrillas convirtieron a la población civil en su blanco de acción, provocando masivos desplazamientos forzados. Durante la presidencia del liberal Ernesto Samper se lleva a cabo una lucha desalentadora contra la droga, con la implantación del programa PLANTE, Programa Nacional para el Desarrollo Alternativo, que pretendía invertir en cultivos sustitutos para reducir los ilícitos. Además, también se llevó a cabo una fumigación de las plantaciones de cocaína que causó grandes daños ecológicos. Todo esto no logró frenar la expansión de los cultivos ilícitos, sino que en 1998 Colombia era el primer productor mundial de coca. La presencia del narcotráfico también ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, ya que el 90% de la cocaína estadounidense proviene de Colombia, y Estados Unidos ha intervenido en la política, en la financiación de las Fuerzas Armadas y tiene acceso a las bases militares colombianas. En el año 1999, el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y Bill Clinton, de Estados Unidos, firmaron el Plan Colombia, un acuerdo bilateral para conseguir el fin del tráfico de drogas y así prevenir el flujo de drogas hacia Estados Unidos, poder garantizar un aumento de la seguridad colombiana interna y un desarrollo económico del país. La presidencia de Andrés Pastrana se caracterizó por un intento de acercamiento y diálogo del gobierno con las guerrillas y del Consejo Nacional de Paz con el ELN, pero los compromisos se rompieron y los grupos insurgentes intensificaron los ataques. La política de Pastrana fue considerada ingenua y ineficiente, y el año 2002 tomó el poder Álvaro Uribe, que con su política de seguridad democrática consiguió reducir el poder de las FARC a las zonas periféricas. Uribe calificó a las guerrillas de grupos terroristas que solo podían ser eliminados. Uribe también desmanteló las AUC mediante la Ley de Justicia y Paz, pero existe una gran controversia con ese asunto, ya que se considera que los integrantes fueron falsos desmovilizados y se convirtieron en miembros de las BACRIM, organizaciones mafiosas que controlan el narcotráfico actualmente. El largo conflicto armado ha tenido una gran repercusión en el país y en la sociedad civil desde sus inicios. Homicidios, desplazamientos forzosos, usos de minas antipersona, secuestros, reclutamiento forzado de menores para información y una constante violación de los derechos humanos. Según el PRIO,
Peace Research Institute se han registrado 40.000 muertes asociadas al conflicto desde sus inicios hasta 2008. La organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento calculó en 2011 que casi 4 millones de personas han sido forzosamente desplazadas por la violencia, y el caso de los rehenes también ha sido muy alarmante, y se calculan unos 240.000 secuestros entre 1996 y 2011. Por eso, es indispensable una lucha imparable hacia la paz y conseguir la garantía de los derechos humanos. El actual gobierno de Juan Manuel Santos ha sido una luz esperanzadora en el proceso de paz, ya que ha reconocido a los actores del conflicto armado como beligerantes, lo que abre una posibilidad de diálogo entre los insurgentes y el gobierno. También ha invertido en políticas públicas. Ha implementado la ley de atención a las víctimas del conflicto y de restitución de tierras a las personas desplazadas, y ha reforzado la justicia transicional. Lo que queda claro es que el proceso de paz tiene que pasar por un acuerdo a tres bandas, en el cual entran en juego el Estado, la sociedad civil y el orden internacional. Además, tiene que ser llevado a cabo por vías democráticas y tiene que garantizar los derechos humanos. Sin embargo, existe el riesgo de que, aunque se intente llevar a cabo una construcción de paz, el conflicto no cese a corto plazo y la violencia se transforme hacia otras formas de criminalidad, ya que existe un gran resentimiento entre los grupos opuestos de población civil. Además, también existen políticos opuestos al proceso de paz dirigido por Santos, como Álvaro Uribe y el actual Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, que defienden una postura contraria al diálogo y extremadamente conservadora.